es que los estilos de vida actuales han ido incorporando comportamientos que pueden afectar el desarrollo óptimo de la identidad de los niños y jóvenes y con ello terminar en trastornos emocionales o psicológicos cuando menos, pero en el mayor de los casos, esto se traduce en conductas de riesgo que pueden desencadenar trastornos de salud, como adicciones o enfermedades, conductas antisociales, rendimiento académico, violencia, deserción escolar y problemas legales. La complejidad que plantea el mundo contemporáneo para los niños y adolescentes no solo está enmarcada en las decisiones que enfrenta en su mundo escolar, sino también en relación a su vida cotidiana, las relaciones sociales, familiares, uso del tiempo libre y las relaciones afectivas, la cual está llena en muchas de las ocasiones de dificultades que no pueden sortear solos. Así, durante estos periodos de su vida, se verán inmersos en ambientes saludables poco favorecedores, que pueden poner en riesgo su salud y llevarlos a conductas de riesgo. La niñez, y en específico la adolescencia, es un periodo natural de cambio vertiginoso. Este cambio trae riesgos para los cuales los jóvenes suelen tener recursos que poco le ayudan y que solo se fortalecen con el tiempo. Muchos de los riesgos son generados por la sociedad y todos pueden ser prevenidos por la familia, es decir, el mundo adulto y por supuesto una buena gestión de los riesgos desde los entornos educativos. Es importante destacar que las conductas de los niños y jóvenes a veces son el reflejo de algo que vivieron en el pasado y que de alguna manera se reprimió y se expresa de diferentes formas. Hola, nos da mucho gusto que nos siga acompañando aquí en Video. Ya veíamos esta cápsula introductoria. Yo estoy hablando, a ver, espérenme, se me olvidó el micrófono. Aquí está. La costumbre de que traemos el chiquito el día de hoy, ¿no? Precisamente decía que, bueno, aquí acabamos de ver esta cápsula introductoria acerca del tema del día de hoy, de la conducta de nuestros pequeños. Y en este momento, además, pues nos da mucho gusto poder recibir aquí en el estudio a Rafael Calderón, y él nos va a hablar acerca de terapia de regresiones, además que, bueno, pues es un tema interesante y que si usted quiere conocerlo, pues quédese con nosotros porque justo ahora vamos a hablar de ello. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Katy? Un gusto y un lujo estar nuevamente con ustedes. Y mira, bueno, sabemos que se acerca el Día del Niño y de la Niña. Así es. Y es muy importante hablar de un tema que se puede trabajar a nivel clínico perfectamente con el adulto, pero con el niño que en su momento fue. Y ese niño que en ocasiones sabemos que no fue del todo agradable su infancia, pasa por momentos que lo hacen reaccionar con ciertas conductas y en ocasiones no son conductas muy adecuadas, sobre todo sanas para ese niño, ¿sí? Entonces es por eso que, mira, la terapia regresiva reconstructiva es muy simple, es muy sencilla, es un enfoque terapéutico breve que se trabaja con los adultos para ir a revisar lo que viene siendo su infancia, esos momentos traumáticos, esos momentos que fueron impactantes, pero sobre todo a nivel emocional, y que de adultos, esos niños que quedaron con ese estigma de adultos reflejan conductas. De hecho, el niño desde pequeño ya te está anunciando que una conducta que no es muy adecuada trae un mensaje de trasfondo que hay que traducir, y es responsabilidad del adulto, del padre, del cuidador, que lo puedan identificar, qué es lo que quiere dar a entender ese niño. ¿Sí? De pronto hablamos sobre todo de esta etapa de berrinches, ¿no? O de malestares con los niños, de que pueden gritar, que de pronto pueden tener ciertas conductas violentas y creemos como papás que efectivamente solo es un momento de berrinche y que se les va a pasar. La importancia de lo que tú mencionas, de hacer caso a estos mensajes y ver más allá, no solamente en ese acto que cometen, porque a veces hasta es repetitivo, ¿no? Y es hasta en una misma situación que se lleva a cabo esa conducta. ¿Qué podemos hacer como padres para poder tener esta apertura con ellos? Sí, Katy, mira, el padre tiene una responsabilidad muy grande y hay que saber que todos los padres actúan en función de cómo ellos aprendieron de hijos, de niños, de adultos. Pero el padre, cuando se enfrenta ante una situación de un berrinche, de alguna conducta un tanto violenta, agresiva, es importante
que se atienda y se llegue al origen de esa emoción. Muchas veces lo que hacemos, y nos han explicado que las emociones no hay que expresarlas, que si lloramos, vamos y la palmadita y no llores, no, deja tu emoción, no llores, pero el llanto, esas emociones específicas del niño, tienen ese mensaje que hay que abordarlo como padres. Si estamos con el hijo, preguntar qué es lo que ocurre, qué es lo que necesita. Y lo peor que podemos hacer, Katy, es ignorar a los niños. Eso es lo peor, que le va a dejar un mensaje de que no tienen un valor suficiente y ahí empiezan a perder su valía como personas, ¿sí? Entonces, el berrinche es importante integrarlo, pero que también el adulto tenga la necesidad de averiguar, de investigar qué es lo que le genera ese berrinche. No es quizá porque en el momento no lo dejaron ver el programa de caricaturas, sino a lo mejor va acumulando ciertas situaciones que hay que investigar, hay que averiguar para que el niño quede tranquilo y que aprenda que las emociones son indicadores para atenderse. Hablando acerca de esto, no solamente ignorar, que nos hablas bien de las consecuencias, ¿qué otro tipo de consecuencias puede tener el hecho de reprimirlos, por ejemplo, ¿no? Ya no el hecho de no le hago caso y ahorita se le va a pasar, sino esta parte de cállate, no llores, guarda silencio, ya cálmate, no pasó nada, no te duele, no, o sea, todo es el no, entonces el niño pues llega un momento en que se reprime y que tampoco ya no va a querer expresarlo. Así es. Mira, este es un tema importante de límites. Hay que saber que somos una sociedad represiva. Nos han enseñado a reprimirnos y a reprimir a los otros. Y más específicamente cuando hay una confianza dentro de la familia, en nuestro rol de padres, de hijos. Entonces, es un tema de límites. El límite no solamente es decir no y no y no y no y no. Claro que hay que poner esa limitante en el niño, pero también fíjate que el niño hay que entender su contexto, Katy. El niño vive en función de fantasías, el niño necesita experimentar, necesita conocer el mundo. Mientras le generes una experiencia mágica al niño, él va a poder desarrollarse como él requiere. Y si hablamos de represión y de un límite al extremo, donde no, tú cómo vas a ser el superhéroe, no, tú cómo vas a ser este personaje, ¿qué le estamos diciendo? Que su forma de experimentación se va viendo limitada. Y es por eso que hoy día vemos muchos adultos que no saben cómo hacer una investigación en su rama laboral. Antes, ¿cuántos Da Vinci no veíamos? ¿Cuántos Einstein? Y ahora ya, ¿cómo ya no se ven esos personajes? Ya es difícil verlos, pero antes exploraban el mundo, antes les daban la oportunidad. Al niño hay que marcarle límites, pero también hay que saberles dar la apertura para que ellos experimenten. Así es. Y Rafa, también para que nos expliques la imitación, ¿no? Los niños imitan muchas veces las conductas de los adultos y de lo que ve en casa. Vamos a hablar de ello después de la pausa para que usted se mantenga con nosotros aquí en Vive Mujer.